imaginas o qué lío. Martin Quintín llegó con un nuevo desafío. Gestión del cambio cultural es su fuerte. Mejora procesos, hace todo diferente. Las empresas avanzan sin tropiezo. Buenas Martin noches desde Ciudad Quintín de guía México. tu camino con un Estamos en desafío. una, Tecnología y en una saberes noche, ancestrales. valga la Sus redundancia, caminos frontales calurosa. mundiales. Estamos por ahí de Somos los 24 Martin, grados Celsius maestría, valor y es un transformación. placer para mí estar hoy Cada paso das como camino invitados al a reino. La Citlali y compañía Juan merece del equipo de Visco el Labs decoro. Cambian los y vamos a tiempos. hablar Martin algunas cosas Quintín ordena interesantes en este podcast transformando sobre procesos todo la coordina fisicoquímica. con consejos ¿Qué tal? sabios y Buenas noches. estrategias de Entonces, empresa. Son la brújula eh, que a todas partes espero que lleva. esto Dudas sea muy agradable y que juventudes pasemos una velada Martin. excelente. Cada empresa en su Entonces, buenas noches, fuerte. Citlali, buenas noches, El Juan. éxito está a su alcance. Hola Desarrollo Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? todo se va. Muy bien. Excelente, aquí en San Luis Potosí también con una noche calientita, 24 grados centígrados también, pero se siente como de 28, entonces eh, está rica. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a comenzar primero. No sé si por ahí esté Citlali. Dijo que sí, Eh, no la Porque ven. si no, ahorita la vamos integrando. Y vamos a hacer la presentación primero de nuestros invitados. Y aquí tenemos la semblanza de 40 terabytes del doctor Juan Ángel Morales. Y les comento que el doctor Juan es consultor senior y gerente de operaciones de Visco Labs, quien cuenta con 20 años de experiencia en el área de físico-química de materiales suaves. Ustedes saben que una planta tradicional de manufactura se divide en dos secciones, la que es de fabricación y la que es de empaque. De acuerdo a su naturaleza, también se le conoce con el área de crudos y el área de cocidos. Dentro también se le llama como las cocinas, pero ya depende de la compañía cómo le llame a sus áreas. Y dentro de estas cocinas, pues se mueven muchos materiales suaves y también se empacan. Entonces, se especializa en extracción, purificación y caracterización termomecánica y microestructural de sistemas a base de aceites y grasas. Así es. Entonces, tiene una experiencia vasta en ese tipo de industrias, aparte de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es la primera vez que vamos a tener en este espacio a un SNI. No, nunca habíamos tenido un SNI en este espacio, entonces vas a ser el primero. Ah, pues Muchas un gracias. honor, un honor, un honor. Entonces, él hizo su doctorado y su maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Así es. Entonces, pues vamos a comenzar, mi estimado Juan. Gracias, sí. Y aquí está también la maestra Citlali. Vamos a darle la bienvenida y vamos a leer un poquito de su semblanza, que ella es maestra en ciencias en bioprocesos, especialista en el estudio y caracterización fisicoquímica de sistemas grasos, experta a nivel macro, micro y nano estructural de aceites y grasas, con aplicaciones en la industria de alimentos y especialmente en productos de confitería. Yo sufrí mucho, Citlali, en plantas de queso, queso crema, queso procesado, pero sufrí más, no sé si confitería también le podríamos llamar a lo que es recubierto, un tipo Ok, sí. grajeas. Entonces, sufrí Ujú. mucho en esas áreas, Citlali, mucho, como no tienes idea. Qué malo que no te haya conocido antes, como Sí, dice ¿verdad? la Pero Cat. lo bueno es de que ya nos conocemos.
Sí, como cantaba Manuel Torres esa canción de si los hubiera conocido un poco antes, que le da mucha risa al doctor Juan. Entonces, vamos a empezar con una experiencia que les quiero compartir. Y fíjense que hay veces que la práctica hace que uno domine ciertas cosas. Y obviamente hay un balance entre los retos que tiene una planta de manufactura y la jornada que ha decidido esa operación para transformarse. Y nos enfocamos mucho en la parte de herramientas, Kaizen, ISO, y dentro del Kaizen hay muchas metodologías, pero nos olvidamos a veces de la parte química. Entonces, en algún momento de la vida, me llaman por radio y me piden que yo vaya a revisar un análisis de causa raíz. Regularmente, el rol del pilar de mejora enfocada en entornos de TPM, pues tiene responsabilidad de poder dar mentoría, entrenar y acompañar a la operación en las técnicas para mejorar, para resolver problemas. Entonces, más Rogelio, una línea de material suave, que era jarabe de alta fructuosa, chicloso, vamos a ponerle así, y ustedes son súper expertos en ese tema. Entonces, si les había quemado una bomba, Ujú. entonces estaban los de mantenimiento ahí desarmando la electroválvula, se les había quemado la electroválvula y estaban los muchachos pues haciendo su análisis de causa raíz, preguntándose por qué y por qué y por qué y por qué y por qué, y llenando su diagrama de Ishikawa. Entonces, la primera pregunta que les hice, ¿qué pasó? No, pues es que se quemó la electroválvula. Ya la desarmamos para ver por qué se quemó. Y aquí estamos con el 5 porque sí. Y les dije, a ver, ¿qué material están transportando? No, pues que es jarabe de alta fructosa. ¿A qué temperatura tiene que ir? No, pues no me acuerdo si a 60. A ustedes saben más de eso que yo, Más o ya no me menos, acuerdo. sí. Sí. Entonces, pues 60 y lo más sencillo para mí es, uno sabe que esos materiales fluyen si están, que la temperatura hace que esos materiales fluyan. Entonces, como la miel si está fría de refrigerador no va a fluir nada. Si yo la caliento, pues va a fluir solita. Les pido el gráfico de un sistema de monitoreo en tiempo real. Ni siquiera era como para poner excusas de que no teníamos herramientas para trabajar. Un sistema moderno de monitoreo. Y ustedes veían cómo la temperatura de ese material, luego de esa línea caliente, pues venía bajando desde el turno anterior. Oh, ok. Obviamente el líquido iba a dejar de fluir, ya no estaba caliente la línea y más allá de que buscaran la razón por la cual quemó la bomba, pues es que había jalado vacío, pero había jalado vacío porque pues la temperatura del material impide que fluyera. Entonces ahí Claro. los muchachos ya llevaban tiempo tratando de encontrar la causa raíz y es lo que yo les comentaba. Muchas veces agarramos el formato y empezamos a escribir, pero no empezamos a observar. Entonces, basando en esa experiencia, primero quisiera que me definieran en general qué es la fisicoquímica, por favor. Muy buena pregunta. Pues por favor, sí, Clary, si quieres empezar o si quieres yo empiezo, como tú me digas. Tú empiezas. Ok, pues bueno, primero, gracias Rogelio por esta invitación, gracias por la oportunidad de platicar contigo este tema que para mí ha sido un poquito en- sorprendente encontrar una metodología Kaizen en la cual pues nosotros ya lo hemos aplicado desde hace mucho tiempo en lo que es la práctica de nosotros, ¿no? Y
Bueno, pues si empezamos en materia, pues la fisicoquímica pues son propiedades de la materia que dependen de la cuestión química per se, pero que dan ciertas características físicas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de este jarabe de alta fructosa, pues la fructosa está formada por monómeros o dímeros de de sacáridos, los cuales ellos, por algunos enlaces que puedan tener, pues entonces puede juntarse estos monosacáridos, la fructosa son unos monosacáridos, pueden juntar por algunos enlaces covalentes, no, perdón, ¿cómo se llama? Unos enlaces de atracción, y esta atracción le va a dar una cierta estructura a este líquido, lo cual pues va a tener como respuesta una propiedad que va a ser la viscosidad. Entonces, las propiedades químicas afectan las propiedades físicas, entonces son intrínsecas, por lo tanto, te van a dar una propiedad. En este caso que mencionas, efectivamente, conocemos que los materiales, por ejemplo, estos líquidos, pues se clasifican y a lo mejor se empiezan a acordar de, de algunas clases de fisicoquímica, principalmente que tienen, que son fluidos newtonianos y no newtonianos, y dentro de los no newtonianos se encuentran los pseudoplásticos y los tixotrópicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan este tipo de fluidos? Pues bueno, justamente es esa interacción que puede existir entre las moléculas para que den una propiedad física. Eso sería para mí una físico-química. Estás mute. Perdón, entonces partimos que son características incíntrecas de las moléculas que de acuerdo a su estructura hacen que tengan ciertas características, en este caso que se resistan a fluir. Exactamente. Y en el mundo de alimentos, pues, yo trabajé en plantas de quesos, Ujú. donde para llenar un empaque pues, se tenía que tener la línea caliente. Esa línea más o menos, bueno, ese producto se empacaba a 80 grados aproximadamente. Estuve en otra planta de elastómeros, de chicles, donde pues se sacaba de la zona de fundido el material y se pasaba por una laminadora, pero más bien hacía, la laminadora hacía que el proceso fluyera, porque el elastómero per se en ese tipo de procesos pues ya no fluye, Ajá. porque ya es semisólido. Es como la masa de las tortillas, básicamente. Entonces, pues basándonos en ese concepto, fíjense que cuando uno revisa o cuando uno empieza a profundizar mucho más en el estudio del Kaizen, que ya ve que tiene 4 fases en general, si lo dejamos como el ciclo de Deming, que es planear, hacer, checar y actuar. Ujú. Pues dentro de la planificación, pues realmente nunca nos ponemos o nunca consideramos qué propiedades dentro del material que transportamos están, no están cumpliendo con ciertas características como parte del proceso, por ejemplo. O no se están tomando en cuenta, ¿no? Sí, porque si hay controles, lo más curioso es que si hay controles de temperatura, si hay controles de velocidad, si hay controles de varias cosas, pero volvemos a ese punto, mi estimado doctor, de que seguimos sin entender que me ha tocado en varias plantas observar ese mismo fenómeno de que estamos viendo el dispositivo que se quema, pero no estamos viendo procesos atrás. Así es. El poder entender que si no fluye, digo, si la válvula se quemó es que hay porque está jalando vacío, y si está jalando vacío es porque hay un proceso que está haciendo que el material deje de fluir. Sí, justamente ahí a veces no es tanto que jale vacío, sino en este tipo de materiales como
al momento de bajar la temperatura, la viscosidad aumenta de manera considerable. Como mencioné, son líquidos no newtonianos, son pseudoplásticos que al momento de bajar la temperatura tal vez se incremente demasiado su viscosidad y hay bombas las cuales tienen cierta capacidad para flujo, ¿no? Entonces, si están retrabajando, pues puede ser que sea dañino para la, para la bomba. Sí, muy bien. Y hablando un poquito de la parte de recubierto, sí, Tlali, hay como sufrir, no tienes Ujú, idea cómo sufrí, porque fíjate que en ese tipo de procesos, pues se prepara una mezcla para recubrir, ujú, pero resulta que cuando recubrías tú el núcleo, pues quedaban como tipo granitos que se le llamaba Mm. chocho. ujú, Y eso al final, tanto el que no consideramos la temperatura, bueno, más bien como tanto no se considera la viscosidad, nos genera Ujú. un paro, ujú. y como no considerar este tema de fenómenos te implica un paro, pues era muy difícil de trabajarlo, si te la digo. Sí, sí, justamente por eso es muy importante como conocer esta parte de la fisicoquímica y con eso sus estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hablando de una planta igual de confitería en la cuestión de chocolates, eh, hay distintas temperaturas que son importantes. Por ejemplo, que no se cristalice durante el proceso, durante las bombas que estén transportando el chocolate, pero que, no sé, hablando de una cobertura de una paleta de hielo. Entonces, cuando vaya en el transcurso, el chocolate no se cristalice, pero que al momento de que tú lo coloques en las paletas de hielo se cristaliza rápido. Entonces, sí es muy importante poder conocer pues, las condiciones del proceso, conociendo también tu producto que estés trabajando para poder así poder trabajar sin ningún un problema, ¿no? Porque si, por ejemplo, ahí tendríamos que estar viendo las condiciones del proceso, a qué temperatura se va a estar cristalizando o más bien fluyendo durante el proceso, pero para que al final tengamos como las condiciones adecuadas para que sea pues apetecible y que no se tengan tampoco problemas. Sí, fíjate que Mm, nunca consideramos ese tema de la cristalización, porque de por sí el jarabe es alto en azúcar y ujú, nunca supimos o nunca tuvimos la inquietud de saber si estaba sobresaturado y Ujú, en algún exacto. momento podía cristalizarse. Pero hay otro fenómeno bien curioso. ¿Me, me, me Dime. permites ahí hacer Sí, una sí, aportación? sí. Sí, cómo no. Justamente lo que decía Citlali, ¿no? Los fenómenos de cristalización son verdaderamente importantísimos de tomarse en cuenta, porque si bien tienes tú una formulación, este, un cambio en esa formulación, por mínimo que sea, y no estamos hablando de proceso, un cambio en la formulación, que pongas a lo mejor un nuevo aditivo, que pongas un nuevo colorante, que pongas a lo mejor otra concentración de alguno de los componentes de esa formulación, puede cambiar de manera interesante el comportamiento o la fisicoquímica de ese material. Por ejemplo, tienes un jarabe de alta fructosa, pero entonces le vas a agregar un aditivo, a lo mejor un plastificante, digamos un monoglicérido, ¿no? Que le va a dar esa fluidez muy padre al material, pero por alguna razón, a lo mejor el agua que pueda tener ese jarabe migre para disolver un poco a lo que es el monoglicérido o hacer alguna micela o hacer alguna estructura ahí diferente y concentre el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Pues pueden cambiar las propiedades. Por eso es súper importante cualquier cambio en formulación, hacer una caracterización físico-química para que siga estando en los estándares de proceso. Y fíjate que comentaste algo bien, bien importante. Una de mis hipótesis era la dureza del agua. Bueno, en ese estado, pues el agua es dura. Ok, Y la teoría que yo tenía, o la hipótesis que yo tenía, es que una parte del problema se estaba generando porque teníamos agua dura para hacer las mezclas. No puede sé ser. si, y como Sí. no conocíamos a Viscolabs,
pues nunca Ujú, supimos ujú. si eso era causa, porque me imagino que en ese tipo de problemas ustedes sí dan ese soporte. Sí, 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 por justamente. ejemplo, ajá, Adelante, sí, sí. claro. Es que iba a comentar uno de los casos que no es en el aspecto de confitería, pero ahorita que hablas acerca, por ejemplo, del agua, también es importante como ver las condiciones en las que el producto se va a llevar. Por ejemplo, estábamos trabajando con una empresa, entonces ellos, las condiciones ambientales por allá eran más calor, ¿no? Y el año pasado, igual como mayo, junio, había demasiado calor, tenían un problema con un producto en donde decían, se está apelmazando este producto que era en polvo y era como, ¿qué está pasando si el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces no sabían cuál era la problemática hasta que acudieron con nosotros, se hicieron análisis térmicos para pues ver qué era lo que sucedía y se pudo observar que pasaba un fenómeno que se le llama una transición vítrea, que hacía que ese producto, Ujú. en lugar de estar totalmente en polvo, se apelmazara. Y esto sucedía porque la condición ambiental en ese momento había cambiado y hacía que se pasara a esta transición y se apelmazara el producto. Entonces, las soluciones que podíamos estar dando se las comentamos al cliente de, por ejemplo, bueno, se les dimos al cliente y también es pues importante conocer las condiciones en el que posteriormente va a estar nuestro producto. O sea, se tiene que hacer tanto antes y después para tener controladas estas condiciones. Y era Así bien es. curioso, y era bien curioso, muchachos, porque en otra experiencia que tuve, hasta parábamos la producción si la humedad rebasaba cierto límite, porque como era higroscópico el polvo, El pues polvo, apelmazaba. Ajá. claro. Y esa fue la solución, no sé si era la solución que se nos ocurrió o que de plano no teníamos idea de lo que se podía hacer. Sí, justamente el tema temperatura, humedad es un fenómeno bien interesante de controlar para que las propiedades eh, físico-químicas del material no cambien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, como bien dice Citlali, si tienes una humedad baja y una temperatura baja, posiblemente tu material está en estado cristalino. Pero sube la Ujú. temperatura y sube tantito la humedad, es higroscópico, agarra agua, el material cambia de forma, se hace más gomoso y entonces pum, 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 pum. Y aparte de que existen enlaces de agua, enlaces electrostáticos, enlaces de puente de hidrógeno que favorecen la presencia de agua, entonces obviamente pues se juntan todos y pues se apelmaza, ¿no? Sí, y hablando de esa parte de las etapas de transición, tendríamos otro problema también en la planta de que el centro líquido se fugaba y todo el mundo decía que era porque las cuchillas del equipo pues, no estaban cortando bien y tenían a los de mantenimiento desarmando el troquel. Pero el problema ahí es que se le daba cierto esfuerzo mecánico. Bueno, el esfuerzo mecánico era derivado a que el operador subía y bajaba la temperatura todo el Ah, tiempo. Y eso causa un esfuerzo en el material. Entonces, eh, la fisicoquímica es bien importante. Y, por ejemplo, yo estoy en una planta de quesos, de galletas, de chicles, de chocolates, por ejemplo. ¿Qué características serían importantes de tener bien identificadas o caracterizadas? en estos 5 ejemplos que nos diste, Ajá, por ejemplo, si se puede generalizar, porque cada sistema es diferente. claro, pues mira, yo podría en la parte o sea, haría un diagrama de mi proceso, ¿no? Evidentemente, al principio del proceso, pues seguramente es un mezclado, una formulación. Dentro de esta Ujú. formulación, pues hay que tener identificado bien cuáles son los componentes esenciales que le van a dar estructura al material, ¿no? Por ejemplo, hablas de queso, si es voy a poner un queso análogo o un queso crema,
pues el queso crema seguramente ha de tener algunos polvos de leche, grasa, obviamente vegetal, algunas gomas que le puedan dar cierta estructura y agua, ¿no? Entonces, ¿quién de ahí va a gobernar lo que es la estructuración del material? Bueno, pues tú mezclas, empiezas a hacer el batido, elevas temperaturas y entonces tienes que tener ahí principalmente ya en tu sistema una caracterización, ya sea térmica, ya sea reológica, ya sea microscópica, ¿no? Para saber cómo se está comportando el material. Pero por otro lado, aunque no lo hagas siempre, tienes que tener pues bien caracterizado tus materiales, o sea, tu materia prima. Saber a qué temperatura va a fundir la grasa, en qué momento de calentamiento se va a activar proteína, se va a activar las gomas, de tal manera que cuando enfríes, pues toda esta estructura forme el queso. Voy a hablar de un queso y seguramente en el chocolate también es algo muy parecido. Después, pues evidentemente en el proceso de mezclado, de preparación, pues tiene que transportarse a algo, a lo mejor no sé, alguna homogenización, algún batido, a otro mezclado, o alguna pasteurización, pues para que entonces se tenga cubierto todo ese proceso. Después de un paso crítico, hablamos de una homogenización o una pasteurización, ahí se hace otra caracterización. ¿Por qué? Porque implica seguramente lo que es el cambio de todas las estructuras o algo así. Pero en todos estos procesos es interesante saber qué es lo que le va a pasar al material durante todo el proceso. Evidentemente hay algunas que no se tienen que hacer en todo el proceso, sino al inicio, o saber lo del inicio y caracterizar al final, ¿no? Y finalmente llega el momento de producto terminado, tal vez el empacado, y ahí también conocer las características de tu producto final. Entonces, saber bien tus materias primas, cómo se van a comportar, qué efectos le va a dar temperatura, tiempo, la agitación, que es muy importante, todas estas variables de proceso, cómo le van a afectar las propiedades físico-químicas de tu material. Eso es primordial conocer. Un ejemplo que tenemos muy palpable es que en una planta de cosmética natural se fundían todos los componentes, se mezclaban y al momento ¿cómo se llama? De empaquetar en estos tubos para hacer tipo unas cremas corporales, se cristalizaban en la boca de la rellenadora. Y una vez que se cristalizaban, pues entonces no fluía bien. ¿Cómo se hizo? Pues entonces no se podía aumentar la temperatura más porque se volvía a fundir todo, se necesitaba cierta temperatura para hacer una estructuración y después una temperatura específica para vaciado. Y eso lo daba una caracterización térmica. Con eso se determinó cuáles eran las temperaturas en la línea de llenado que se tenían que controlar de manera eficiente para que el producto tuviera las características deseadas y tuviera una vida de anaquel elevada. Qué interesante. Y todas las bondades que tiene la fisicoquímica que a veces uno por ignorancia no conoce y regresamos al punto de los elastómeros, Citlalic, porque ahí lo que teníamos era un problema porque una goma tipo americana requería tener cierta dureza para empacarse, porque si no estaba guanga. Y teníamos muchos paros, el problema nunca se pudo resolver. A pesar de que tú lo metías a temperar a un cuarto frío, éramos incapaces de darle esa rigidez o esa dureza a la goma para que cuando entrara en la máquina no se atorara cuando se Sí, doblaba. por ejemplo, también, o sea, respecto, no sé, a ese tipo de productos que se utilizan emulsificantes. Muchas veces se utilizan mezclas.
o sea, de distintos emulsificantes. O se utilizan gomas para poder facilitar la unión entre mezclas que por sí solas no puedan unirse. Entonces, cuando se juntan dos emulsificantes, por ejemplo, una goma con un emulsificante para facilitar la mezcla, hacen sinergia. Y entonces, cuando hacen sinergia, van a actuar diferente a que como actuaban solas. Entonces, también sería esta parte de estar estudiándola de manera individual, cómo actúan, como para saber cuál sería como su comportamiento o su aportación en el producto final, pero también en conjunto para poder entender ya finalmente cómo es que se están interaccionando. Entonces, es también interesante ver su comportamiento en sinergia. Sí, lo máximo que pudimos hacer fue caracterizar el cuarto frío y dejar la goma en el Oye, lugar. Mándeme. Roger, una pregunta ahí muy Ajá. puntual. ¿Y dónde entran los departamentos de investigación y desarrollo de esas empresas para decirte, oye, esto tiene que ir a esta temperatura? O sea, ¿hay una Mira, relación? sí hay departamentos en general, pero creo que a nivel de entender hay oportunidad, entiendo, porque por ejemplo me tocó a mí no hice una carta de aspersión para el recubrimiento, hice una carta de, de engrosamiento para los bombos, Ok. donde yo pude ver el, la pendiente de los gramos promedio que en cada ciclo crecía el peso del núcleo. Por Ujú. ejemplo, cuando yo la pedí, me dijeron que eso no había, que solamente a la aspersión. Pero bueno. Entonces, sí hay departamentos que apoyan mucho, pero creo que hay lagunas de conocimiento que en algún momento alguien llegó, lo definió, por Exacto. ahí se perdió el conocimiento porque una de dos, o no se documentó, o se documentó parcialmente, o está en el archivo muerto, O no se entendió. o no se entendió, pero es un problema importante que pasa. Hay tantos proyectos, hay tantas iniciativas que a veces se pierde el control, porque es complejo, porque aparte viene la parte de la innovación, pero Ujú, también viene la parte de la productividad. ujú, Y si la innovación eh, tiene cierto sesgo porque han pasado muchas manos por ahí, como teléfono descompuesto, y por otro lado viene el de mejora continua, a mejorar con un sesgo porque no entiende bien todo lo que se ha hecho, pues lo que pasa es que la mejora controla la variación más que reducirla. Esa es mi opinión. Estuve yo ujú. trabajando muchos años. Yo estuve muchos años en calidad. Ok, ok. Entonces, considero que sí es un punto Interesante. importante de oportunidad. Ujú, sí, 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 sí. Interesante que dices, la variación se controla, pero no se reduce. Si no, Mm, y es complejo porque les digo que a veces la tendencia que hay, ahorita ves que está tendencia a lo del design thinking. Ahorita ya desapareció, pero hace un par de años estaba todo lo que daba el design thinking. Ujú, Ahora está el Scrum, el prototipado y demás, que son esquemas ágiles, pero creo que para desarrollar ese tipo de innovaciones se necesita un conocimiento profundo de cierta química del material que está en cuestión o en trabajo, así es. y que no siempre se tiene a la mano especialistas como ustedes que ayuden a entender a profundidad el problema. Otra cosa es que Eh, a veces también como calidad o como mejora continua, nos enfocamos a esta parte del PDCA, de la parte del mejoramiento, pero no se consideran algunas cosas. No se trabaja sobre lo que ya se tiene hecho, porque también a veces pasa de que cuando tú les hablas
de fisicoquímica parece que les hablas en arameo antiguo, parece que les estás mentando a la mamá, Sí, porque no entienden, y porque creo que todavía hay algunas personas que consideran que la ciencia es pérdida de tiempo. Me han comentado de que es que la ciencia es para los centros de investigación y pues Mm. no. La ciencia acompaña el desarrollo tanto de la calidad como de la mejora continua, y la mejora continua acompaña el desarrollo de pues, de la ciencia, porque sí. finalmente ustedes hacen mejora continua. Cambiando un poquito de tema, eh, ¿cómo ustedes como Viscoelabs mejoran? Un proceso que nos pudieran compartir. Ah, tenemos un proceso que mejoramos muy padre. El de la salsa, Citlali, el de Ujú, la sí. compañía de San Luis, el de la salsa. ¿Quieres comentarlo o lo comento? ¿Qué te parece si tú lo comentas y yo comento, porque me acordé del caso que con la que con el caso de la empresa de Estados Unidos? Ah, perfecto. Entonces, Sí. dos ejemplos bien rápidos. Ok, Eh, una empresa aquí, Potosina, que fabrica salsas, tenía la necesidad de mejorar su no, de cambiar su especificación de calidad para liberar producto y este producto pudiera cumplir asegurarse que el producto cumplía con las especificaciones y con lo que ellos querían. Entonces, el problema fue, bueno, nosotros como Viscolabs lo que vamos es a observar, hacemos un diagnóstico, después de este diagnóstico, hacemos una propuesta. Esta propuesta, pues evidentemente es como una serie de etapas en las cuales se va a llevar a cabo la mejora y una vez que se acepta esta propuesta, pues entonces ejecutamos, ¿no? Hacemos la validación y entonces entregamos el proyecto. Esa es de manera general la forma de cómo trabajamos. En este caso, la salsa como producto terminado es perfecta, no tiene ningún problema. Sin embargo, en el proceso había una determinación para liberar el producto, o sea, determinación de calidad, que dependía mucho del trabajador maestro que se encargaba de pesar ahí. Si esta persona faltaba, pues a lo mejor no había alguien entrenado. Si esta persona entrenada no tenía la habilidad o llegaba un lunes un poco mal por el fin de semana, o si esta persona tenía algún problema pues de salud, evidentemente, había mucha variación en lo que era la determinación de este parámetro de calidad. Nosotros observamos y propusimos un nuevo método de determinación de esta calidad, este, con utilización de herramientas como viscosidad intrínseca, como determinación de tamaño de partícula, tiempos de toma de muestras de procesos para hacerle estas determinaciones en cada diferente tiempo y evaluar en qué tiempo era el mínimo necesario para poder determinar el parámetro o la especificación de calidad. Y lo que se hizo fue que en un tiempo de 90 minutos, que duraba mm, varias veces en la producción, lo redujimos a 5 minutos. Sin embargo, ellos no tenían la confianza de decir que en 5 minutos ya estaba, pero la evidencia científica mostraba que hasta los 20 minutos podía, era evidente que el producto estaba estable. Después de los 30 minutos ya había un reproceso del producto y no era deseable. Entonces ellos escogieron 10 minutos, ni 5 ni 20, sino 10 minutos en los cuales ellos determinan su parámetro, su especificación de calidad. Realizamos varias propuestas de metodologías, viscosidad, tamaño de partícula, centrifugación y microscopía. Escogieron viscosidad y con eso al momento que ellos toman muestra a los 10 minutos, miden su viscosidad, les da una especificación. Esta especificación
control de calidad dice, listo, vámonos. Sale de proceso, se va a pasteurización, se empaca y listo. El resultado fue que disminuimos el tiempo de proceso de 90 a 10 minutos. Ellos tuvieron la capacidad de incrementar su producción de 3 toneladas por turno a 6 toneladas por turno por línea. Y con esto tuvieron también la capacidad de meter 7 líneas más, la cual aumentó mucho la producción y ahorita pues están exportando en Inglaterra y Japón, aparte de Estados Unidos, que es su principal mercado. Hasta se me enchinó la piel, doctor. O sea, pues para una planta reducir tiempos de proceso de 90 a 10 minutos es como... Pues imagínate cómo quedó el ingeniero de proceso ahí ante las autoridades, bueno, Sí, los gerentes de planta, pues quedó muy bien, Valentín quedó perfectamente bien, porque una cosa que nosotros siempre reconocemos es que nosotros trabajamos con las ideas de la gente que está involucrada en los procesos. O sea, ellos ven el problema, ellos lo sienten, ellos saben que puede haber un cambio y cuando nosotros llegamos, en todos nuestros casos, siempre llegamos a acompañar. Dime, cuéntame, tú cómo lo ves, y entonces ahí es donde viene nuestro diagnóstico, ¿no? O sea, decir, creemos que por esto, por esto, por esto. Y por supuesto que con convenios de confidencialidad, todo este tipo de situaciones, pues se lo queda la empresa, pues obviamente le da el reconocimiento a la persona que está al frente del proyecto. Y nosotros, pues, eh, quedamos bien, no cobramos el proyecto como a él le fue, pero, pero bien, o sea, digamos que seguimos trabajando con ellos, ahorita viene otro proyecto interesante con ellos, este, pero bueno, ese es lo que Viscolabs hace. Y el otro caso de Citlali está también bien, bien padre. Sí, el otro caso, voy a hablar más un poquito acerca de la formulación. Esta empresa que se encuentra en Estados Unidos tenía un producto bifásico, es decir, una parte agua y una parte con aceites. Pero lo que quería era que este producto estuviera en una sola fase, o sea, hacer una emulsión. Lo que pasa es de que no podían, ellos, o sea, al ser como una empresa totalmente orgánica, hay ciertos tipos ¿cómo se me olvidó? Emulsificantes que no se pueden utilizar. Entonces tenían que ser emulsificantes que fueran naturales y que, o sea, totalmente orgánicos. Entonces nosotros estuvimos buscando estos emulsificantes que pudieran ser naturales y nos dieran la funcionalidad para tener una emulsión estable, porque ¿qué sucedía? Hacíamos, por ejemplo, la emulsión quedaba estable, pero poquito tiempo después se separaba. Y eso pues no es deseable, ¿no? Tiene que estar estable durante o sea, pues bueno, durante su vida de Vida anaquel, ¿no? Sí. Entonces, estuvimos por ahí haciendo experimentaciones hasta que pudimos lograr esta estabilidad de la emulsión. Entonces ya se queda el producto estable, se manda a Estados Unidos para que lo revisen, se mandan diferentes prototipos, les mandamos 3 prototipos, ellos lo aceptan y me parece que ya este año lo comienzan a distribuir, ¿verdad? Sí, sí, este año lo empecé ya a distribuir a nivel nacional en Estados Unidos. Aquí el resultado fue cómo entendimos cuál era el fenómeno físico-químico que desestabilizaba la emulsión. Y al momento de entenderlo, pues entonces se ajustó parámetros como temperatura, tiempo de agitación a ciertas temperaturas y eso generó que, que los glóbulos de los aceites con este emulsificante pues tuviera una alta estabilidad, ¿no? Entonces, eso fue el resultado y ahorita pues afortunadamente el producto ya está en circulación a nivel nacional en Estados Unidos. Y ese desarrollo salió ¿qué? En tiempo real a lo mejor unos 2 meses, ¿no? Sí, Pues que mire qué interesante. Retomando ahorita las ideas.
que ustedes pues usan básicamente método científico, Así es. Ajá. observan, hacen hipótesis, las comprueban y demás, y concluyen. Fíjense que prácticamente lo que ustedes hacen es lo que uno como especialista desarrolla, Así es. porque pues hay una base y no metodológica, sino instintiva, que nos lleva a resolver problemas de forma, ahora sí que natural. Sí. Los niños resuelven sus problemas basados en el método científico, nadie les enseña. Eh, por ejemplo, ahí me da pues hasta cierta alegría ver a las señoras que venden antojitos, cómo arman su célula de producción. Y a ella nadie les enseñó a diseñar células, sino que es parte instintiva de todos nosotros la forma de cómo abordar, resolver y generar valor, Ujú. como ustedes Exacto. lo están haciendo. Aquí el punto es, ¿qué creen que falte para que en las universidades realmente se le dé esa importancia a materias como la fisicoquímica? Yo llevé varias, 4 seguro. seguro 4, pero al final, pues lo único que quería era pasar la materia. Sí, sí, me imagino. Pues, ¿qué creen Yo que digo que falte? también. Citlali, que tú eres más, estás más cerquita de haber salido, a ver qué te falta. Sí, yo creo que es más tener esa conciencia. Muchas veces pasa que es como de, pues eso para qué me va a servir. O sea, Mm, lo vemos desde ese punto, ¿no? Pero ya cuando estás en la industria, estás en este lado, dices, ay, no, sí, sí me iba a servir. Entonces yo creo que es más como hacer una concientización en donde, pues la fisicoquímica va a darnos respuesta a muchas cosas, a muchos fenómenos. Y sí, dar más como énfasis en que realmente, no sé, tal vez dando más como, por ejemplo, a nivel de institución. Creo que sería muy padre también platicar ese tipo de casos, de decir, ok, sucede este problema y cómo lo resolvimos por medio de esto, por medio de estos análisis, por medio de tal, tal, o sea, viendo casos reales y aplicándolo también en la parte como educativa. Sería muy interesante decir, ah, ok, sí sirve y hay que ponernos como poner más atención a ese tipo de materias que la verdad es que en un futuro pues te van a servir mucho. En mi caso, mis estudios me permitieron poder estar en el trabajo que hoy estoy y poder dar soluciones a la industria. sí, Sí. y es cosa importante que dice Citlali, porque con la entrada de la inteligencia artificial, o sea, yo no Ujú. estoy en contra de la inteligencia artificial, pero pues sí hay que hay que dimensionarla. Así es. Sí. Porque ahorita puede pasar de que yo ponga un prompt y me dé la respuesta y al final el cerebro se nos vaya haciendo chiquito, 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 porque ya no vamos a pensar, que es uno de los principales riesgos que tiene la inteligencia artificial, que es muy valiosa. De acuerdo y coincido contigo. Y yo quisiera aportar algo sobre la concientización de las universidades para poner este tipo de materias, no nada más físico-química, o sea, en otras áreas, poner este énfasis en la experiencia, ¿no? O sea, desafortunadamente hoy en día todas las universidades hacen una endogamia de sus mejores alumnos y los llevan inmediatamente a hacer una maestría y luego inmediatamente a hacer un doctorado y luego Ujú, ya los meten a ser profesores teóricos de eso, ¿no? ujú. Cuando realmente yo recuerdo cuando estudié hace más de 20 años mi licenciatura, no, ¿cuál 20 años? 25 años. Eh, Me quise ver joven, ¿verdad? Pero al menos el profesor de hematología tenía su laboratorio de hematología.
el profesor, porque yo soy QFB de formación, Ujú. el profesor de análisis clínicos, pues tenía su laboratorio de análisis clínicos. La profesora no sé, había un profesor que daba fisicoquímica y él aplicaba esa fisicoquímica porque tenía una empresa de pinturas. Mm. Entonces, ellos hablaban con conocimiento de causa, ¿no? O sea, hablaban de sus problemas reales, de qué es lo que estaba pasando. Entonces, había mucho más experiencia de los profesores de antes que ahora. Y uno de los casos o de los éxitos que a mí me satisfacieron mucho durante mi estancia como profesor es que antes de ser tener estancia de profesor, pues trabajé en el laboratorio de físico-química de alimentos, los cuales a la par que estábamos haciendo los posgrados, llegaba mucha industria a hacer estas caracterizaciones y entonces aprendimos muy bien a hacer toda esta gestión de observar, de proponer, de ejecutar y obviamente de dar la solución, ¿no? Después me fui a la industria, estuve 1 año y medio y también hice muchas soluciones de problemas reales. Y desafortunadamente, en esa empresa, eh, digamos que no estuve en la mejor empresa, ¿no? Porque si no me hubiera enamorado de la industria. Ahí me desenamoré, regresé a ser profesor y muchos de los ejemplos que yo vi durante mi estancia, tanto como gerente de laboratorio como gerente de investigación y desarrollo en esa empresa, pues los plasmaba o trataba de plasmarlos en mis clases. Y entonces los muchachos, de alguna manera, les daba la curiosidad de que eso pasa y cómo se podía resolver y generar conciencia y generar creatividad. Eso es lo crítico que hoy no se da en las universidades desde mi punto de vista. Uy, pues muy bien. Entonces, de todo eso nace Viscoelabs. Sí. Entonces, cuéntanos o cuéntenos qué es Viscoelabs, qué hace. Citlali, yo ya hablé mucho hoy. Ujú. Pues Bisquilabs es una consultoría es una empresa de consultoría científica. ¿Te gustaría más que te platicara acerca de qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que en sí hace la empresa? Sí, Ok. sí, sí, sí. Ujú. Entonces, es un centro de consultoría científica y se ofrecen distintos servicios. De esos servicios están los análisis experimentales. Puede ser como los casos que hemos estado hablando de que hay alguna empresa que tiene algún problema en un producto, va con nosotros lo analizamos y aparte de que analizamos o que realizamos estos análisis, también damos una interpretación. Porque muchas veces lo que nosotros estábamos viendo era que, ok, van a algún laboratorio, les dan los resultados, pero no saben la interpretación. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ok, vamos a hacer el estudio, se hace la interpretación y nosotros les explicamos qué es lo que está pasando para que ellos puedan entender lo que están teniendo en sus manos, los resultados eh, de una manera explicada para que pues pueda ser comprendido para todos. Aparte de esos análisis experimentales, también se realizan consultorías. Por ejemplo, tienen un equipo en una empresa y no saben cómo poder manejar estos equipos. Y, por ejemplo, como Juan Ángel y Flor, que está en Estados Unidos, que tienen esta experiencia por la parte de la academia y también en la parte de la industria, pues hacen estos cursos para que ellos puedan entender cómo es que se pudieran manejar pues estos equipos, ¿no? Muchas veces está el equipo y pues nada más va el técnico, lo coloca y ya, pero no, pues hay que aprender cómo se puede hacer el manejo de las muestras, cómo se hace el manejo de Mm. las condiciones para cada muestra y finalmente la interpretación. Y ahí ya cuál me falta, cursos, capacitaciones. Es que mezclaste cursos, capacitaciones con la consultoría. Ujú. Ahora sí que el principal servicio que tenemos de la consultoría es llegar con el cliente y hacer lo que dijimos en un principio, ¿no? Observar, hacer una hipótesis, dar un diagnóstico, después de ese diagnóstico
hacer la propuesta. De esta propuesta, entonces, si lo aceptan, pues hacemos la ejecución del proyecto. Hay proyectos que podemos empezar desde la concepción de la idea hasta el producto principal, pero hay proyectos que podemos entrar a la mitad del proyecto y entonces acompañarlos a un buen término de su proyecto. O nos ha tocado también proyectos que entramos hasta el final, o sea, dicen, hicimos todo esto, realizamos todo este proyecto, tenemos este producto, pero algo no termina de gustarnos. Entonces, analizamos todos los datos que tienen atrás, se hace ahora sí que vemos qué es lo que falló y ajustamos nada más algunos engranes para que el producto sea efectivo y cumpla con las necesidades que quiera. Ok, entonces sus productos son consultoría, capacitación Análisis y análisis de experimentales. características experimentales. Sí. Entonces, Rogelio, ¿en dónde los puede encontrar? O las industrias, ¿en dónde los encuentran? ¿Tienen Pueden, alguna página una página en internet, de Facebook? sí, tenemos nuestra página en internet, es www.biscuilabs.com. Bueno, es biscuilabs.net, pero los dirige a biscuilabs.com. Ujú. También nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como biscuilabs.com. Bueno, como Biscuilabs Materials Research Center. Entonces, Ah, ahí ok. nos... Entonces, ustedes dentro de esa consultoría observan, visualizan la situación actual Así desde es, los puntos de muestreo, desde el tamaño de muestra, desde el manejo de muestra, que es esos tres grandes rubros. fundamental. Son fundamentales y vieran qué oportunidad hay en la industria. Los puntos de muestreo tienen deficiencias, los tamaños de muestra tienen deficiencias y el manejo de la muestra tiene deficiencias. Y a Completamente. veces, y a veces estamos cometiendo pues, errores de tipo 2 y tipo Sí. 1 y se hace, por eso les digo que a veces mejoramos, pero mantenemos la variación constante y no Ujú, mejoramos, así es. o las mejoras son de corto plazo. Entonces, ya vimos que, ya vimos un poquito de la importancia de la fisicoquímica. Es importante que nos detengamos un poquito a reflexionar como especialistas en mejora, no irnos a imprimir el formato de 5 porqués, ni el Ishikawa, ni ponerlo en el pizarrón y empezar a disparar preguntas, sino observar, ya, entender qué material estamos manejando. Sí, Y si sabemos qué material estamos manejando, pues ya sabemos qué variables están asociadas en su control. exactamente. Ya vimos que esas propiedades van a hacer que el material presente maquinabilidad en términos fáciles. Exactamente. Y ya vimos que a través de esa comprensión del fenómeno se pueden mejorar las operaciones, tanto que una operación puede irse de 90 minutos de procesamiento a 10 minutos y eso generó una liberación de capacidad enorme que hizo que el volumen de la planta se incrementara y que adicional trajera más producción. O sea, lo que ustedes hicieron fue pegarle directamente al pie en el rubro de costo de ventas, porque lo Así es. bajaron Así es. mucho el costo de fabricación. Entonces, muy bien. Y ya vimos que es importante empezar a hacer laboratorios prácticos de conocimiento, donde sepamos cómo aplicar la viscosidad. Me pasaba a mí de la estadística que yo no sabía ni para qué la llevaba. Aparte Así es. la llevé con un doctor, SNI Dios, SNI fase 500 de Goku. O sea, una persona que tenía como... ya era un emérito en la universidad, ahí en la UNAM. Ok.
pero tenía la característica de que solamente le enseñaba el pizarrón. Podía pasar todo el semestre comprobando las ecuaciones de los teoremas de las distribuciones. Eso fue lo único que aprendí, no aprendí otra cosa. Entonces es importante atraer porque si nosotros logramos entender la fisicoquímica, vamos a poder usar la inteligencia artificial de forma mucho más eficiente. Definitivamente, Y definitivamente. en vez de usarla como un medio para tener respuestas rápidas, vamos a construir más bien entornos de colaboración altamente eficientes, en donde haya una dualidad hombre-máquina o humano-máquina, más allá de estarle preguntando a la esfera de cristal si la cosa buena y mal o bien y bien. Ajá. Entonces, no sé si tuvieran algo más que compartirnos, muchachos. Sí, esto de la inteligencia artificial creo que es muy importante que se empiece a incorporar en estos procesos de interpretación de datos, siempre y cuando sea una herramienta para ser más eficiente el tiempo de procesamiento de datos, de interpretación de datos, lo cual no sustituye la inteligencia del humano, ¿no? Entonces, solamente es una herramienta para hacer más eficiente el tiempo y nunca dejar que la inteligencia artificial haga tu trabajo y no llegues y copies y pegues. O sea, úsala, tenla en cuenta, haz más eficiente tu trabajo y en lugar de aventarte un reporte que te vas a tomar, no sé, a lo mejor 3 horas en hacer un reporte, lo puedes hacer en 20 minutos. Muy Y, bien. y lo Sí, cobras es como... verlo nada más como un apoyo, ¿no? No lo que te va a dar la solución, porque de hecho le estábamos viendo hace una semana. Hasta Ujú, para buscar a la inteligencia artificial, y para que tú tengas unas mejores respuestas, tú tienes que saber más que la inteligencia artificial. Entonces, Exactamente. y tener que tener en claro qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, y a partir de ahí, pues darte la inteligencia artificial las respuestas como más sofisticadas. Pero sí, es como saber tú más que ella y nada más que sea un apoyo. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver que quizá podamos agendar otra sesión con ustedes para que nos compartan un poquito más ya específicamente del quehacer de Viscoelabs, porque es bien interesante lo que ustedes hacen, es importante y a veces pareciera que el Kaizen y la ciencia se hacen en el fuchi, pero no, al final el científico hace Kaizen ajá, y el especialista en Kaizen hace ciencia. sí. Porque para hacer investigación, pues tienen método científico y hacen mejoras importantes ustedes. Y también nosotros, que no nos dedicamos tanto a la investigación, pues tenemos que investigar, Claro, tenemos, así es. tenemos que entender, tenemos que Recuerda, saber. recuerda que también hay diferentes formas de aplicar el método científico. O sea, el método científico, como lo enseñaron, por ejemplo, a lo mejor en la universidad o incluso en prepa, no es el único forma de hacer ciencia. Sí, y yo digo siempre que el Kaizen es el nombre comercial que le dieron al método científico para que no le hicieran el fuchi, porque es básicamente lo mismo. Ok, Pues yo les agradezco mucho. Espero que podamos seguir conversando y, e importante la labor que hacen. Y nuevamente yo sufrí mucho en ese proceso de hacer chicles, porque era muy complejo. Yo pensaba que hacer chicles era fácil, pero no. Es el no, proceso más complejo al que yo me enfrenté. ok, Y ahí tuve que empezar a abrir los libros. muy bien. Citlali, No, pues nada más agradecer este espacio y la oportunidad de que más personas puedan conocer acerca de lo que se realiza en la empresa. Muchas gracias por la oportunidad que nos diste por estar aquí y esperemos vernos una próxima vez para platicar un poquito más de lo que nosotros realizamos. así es. Igualmente, Rogelio, agradecido completamente con la oportunidad, con el espacio, incluso con los jalones de oreja que me diste el fin de semana. No, como que no, yo como darle Este, colas de oreja
al doctor Snino. No, No no, soy, no. no soy digno. En el sentido de que, órale, pues hay que promocionar, de verdad agradezco mucho, lo reconozco tu esfuerzo y tu dedicación a este tipo de espacios, lo cual queremos comentarte que estamos muy agradecidos por esto y esperemos que sí, pronto podamos tener otra charla y pues que nos busquen en redes sociales, que vean la página, que nos encuentren y que nos contacten y con mucho gusto podemos tener una charla en la cual un diagnóstico así rápido, sin costo, o sea, podemos hacer este diagnóstico sin costo y la propuesta, pues también ya la podríamos ir agendando para que podamos entonces ayudar a todas estas empresas a que sus procesos de investigación y desarrollo pues estén alineados con el Kaizen y poder avanzar para la mejora continua de las empresas. Pues bien, Jenny, les comenté que que estamos inaugurando un nuevo podcast que se llama Kaizen Científico. Y Excelente. y el que viene va a estar interesante porque vamos a hablar de ingeniería metabólica y se va a poner bueno. Entonces, los esperamos. Y muchas Te prometo que yo voy a gracias. estar presente. Sí, va a estar bueno. Entonces, les agradezco mucho su tiempo. Si saben de algún científico que quiera abrirse a compartir, coméntenle. A la gente que nos sigue en el podcast, búsquenlos porque ellos hicieron un cambio increíble sin usar SMED, sin usar trabajo estándar, sin usar ninguna de las herramientas que ustedes ya conocen y voltéenlos a ver, que sí es importante su labor. Muchas Gracias. gracias. Hasta Nos damos luego. Dale, por... muchas Cuídense mucho. Adiós, Sergio. Cuídate mucho. gracias. Que tenga bonita noche. Bye.